Seguimos con la carta escrita por el apóstol Santiago. Ha sido una carta interesante, una carta que nos ha hablado a nuestros corazones. Vemos cómo Santiago ha enfrentado muchos problemas dentro de la iglesia a la cual está dirigida esta carta. Santiago los exhorta principalmente a comportarse como verdaderos cristianos, a vivir una vida en santidad. Eso es lo que hace Santiago a lo largo de su carta. Él les habla a ellos con un tono apacible, pero contundente a la vez, dando siempre soluciones a los problemas que estaban presentes en esa iglesia. Para Santiago, hermanos, es claro el caminar del creyente. El creyente debe vivir una vida santa para Dios. Debe vivir con un verdadero fruto de salvación. Un verdadero amor para con sus hermanos. Con obras producto de esa salvación que ya habían obtenido. Como dice un siervo de Dios, no somos porque hacemos, sino que hacemos porque somos. Y eso es lo que muestra Santiago en su carta. De una manera muy práctica, Santiago nos muestra todas estas verdades, todos estos temas. Y algo muy interesante de Santiago que nos muestra a lo largo de su carta, o es que eres cristiano o no lo eres. Es así de simple, sin titubeo. ¿Es o no es? A lo largo de toda su carta es lo que nos muestra Santiago. No debe haber tal incoherencia en profesar algo y no serlo. No debe haber tal dicotomía en la fe del creyente. Como dije, Santiago viene hablando de los problemas de la iglesia. Y el último problema que tocamos aquí en el sermón fue el problema de la lengua. Santiago hacía un llamado principalmente a los que querían ser maestros, pero también era un llamado en forma general a toda la congregación. Él les advierte sobre el peligro de no controlar su lengua. Él les advierte sobre eso. Él les dice, no es posible que con la misma boca alabemos a Dios y maldecimos a los hombres. No es posible eso. Eso no debe ser así, dice Santiago. Y después nos habla de la sabiduría. Que la sabiduría de lo alto es lo único que necesitamos para combatir todos estos problemas. Que no era por la sabiduría animal, terrenal, humana, no. Es la sabiduría de Dios con humildad, dice Santiago. Es la sabiduría que necesito de Dios para poder controlar lo que nosotros decimos con nuestra boca. Y ahora estamos en el capítulo 4 de la carta escrita por Santiago. Vamos a leer entonces, hermanos, el capítulo 4, versículos 1 al versículo 10. El apóstol Santiago se dirige a la iglesia y les dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Pasajes contundentes, hermanos. Y al leer estos pasajes nosotros podríamos pensar que Santiago anda saltando de tema en tema. Nos habla de conflictos, de pleitos, disputas. Después nos habla de un amor al mundo. Nos habla de pasiones. Nos habla de pedir, que hace alusión a la oración. Después nos habla de aflicción, de llanto, de gozo, de tristeza, de arrepentimiento. Varios temas toca Santiago aquí. Pero lo que está haciendo Santiago en esta porción de las Escrituras, hermanos, es dando un enfoque. Él está dando un diagnóstico sobre la semilla real de los conflictos que estaban dentro de la iglesia, de los conflictos entre ellos mismos, entre cristianos y entre cristianos y Dios. Santiago les empieza a hablar fuerte aquí. Ya no viene con la expresión, hermanos míos. Y comienza con una pregunta. Pregunta que tiene mucha conexión con el último versículo del capítulo 3. Vamos a leerlo. Y vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 4. Él dice, en el versículo 18 del capítulo 3, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago está diciendo, ¿saben qué? Ustedes tienen un verdadero problema. Ustedes tienen luchas, ustedes tienen pleitos, tienen contiendas, tienen envidias, no hacen la paz entre ustedes mismos, viven centrados en ustedes mismos. Ese es su problema. Y él hace una pregunta, ¿de dónde vienen esos problemas? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y él mismo responde, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Eso no viene de Dios, dice Santiago. Eso viene de ustedes mismos. Viene desde adentro. Un problema interno de su corazón. ¿Saben por qué pelean y hay luchas entre ustedes? Porque eso viene de sus malas pasiones. De sus propios malos deseos. De sus propios placeres. De su propia concupiscencia. Cada uno es tentado, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 14, por su propia concupiscencia, dice él. Sus propios malos deseos. Que por cierto, esta palabra deseo viene de la palabra edenón, que significa hedonismo, hermanos. Y esa cultura hedonista vivían para satisfacer sus deseos carnales, sus deseos de la carne. Para Santiago, hermanos, el problema va mucho más allá. Santiago identifica el problema y su causa también. Para Santiago los conflictos entre ellos, las peleas entre ellos, todas esas disputas entre ellos era porque lo mundano, hermanos, lo mundano se había introducido en la iglesia. Había un amor, un deseo por imitar las cosas del mundo, una amistad con el mundo. Ellos combatían o tenían una lucha en sus miembros, no estaban conformes, luchaban con su mente, luchaban en su corazón, no estaban conformes con lo que tenían. Y como resultado de todo esto, se estaban dejando influenciar por el mundo.
Se comportaban como aquellos que aman el mundo y no aman a Dios. Ese era su problema. Esa era su causa. Ellos decían amar a Dios, decían seguir a Dios, decían ser seguidores de Cristo, pero se estaban comportando como el mundo, como aquellos que no tienen a Dios. Se estaban comportando así, con deseos egoístas, con deseos envidiosos, deseos incumplidos que querían cumplirlos. Hermanos, fíjense los términos que usa Santiago. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidias. Sus malas pasiones estaban por encima de Dios, hermanos. Sus deseos de satisfacer su carne era mucho mayor. Y eso los estaba alejando de Dios, albergando sentimientos destructivos entre ellos mismos. No había contentamiento en sus corazones. Siempre quejándose, siempre queriendo más, siempre codiciando, envidiando lo que los otros tenían. ¿Cómo llamamos a eso, hermanos? Eso lo llamamos la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Y eso es algo que caracteriza a aquellos que buscan satisfacer sus placeres. Por su afán, por querer alcanzar las cosas del mundo, por querer imitar y tener una amistad con el mundo. Santiago dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Que por cierto, este versículo ha sido sacado de contexto por muchos falsos maestros. Ustedes no tienen lo que desean porque no piden. Ellos dicen, allí está. Mira lo que dice Santiago. Ustedes no tienen porque no piden, así que pidan todo lo que ustedes quieran y Dios se los concederá. Pero hermanos, Santiago no está diciendo eso aquí. Eso no es lo que dice Santiago. Estos versículos nos hablan, hermanos, de que ellos solo estaban concentrados en sus propios deleites, viviendo en un deseo mundano e impío en sus pensamientos y acciones. Este versículo 2, hermanos, no se puede ver aislado del versículo 3. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en sus propios, en vuestros deleites. Estos dos versículos están totalmente ligados, hermanos. Cuando Santiago dice pides y no recibes es porque estaban pidiendo con motivos equivocados para gastarlos en sus propios placeres. En otras palabras, hermanos, Santiago dice, ustedes oran, ustedes piden, pero no reciben lo que piden porque piden mal. Porque sus oraciones es para su propio placer. ¿Y qué nos muestra esto, hermanos? Que en su corazón lo que albergaba era codicia, maldad, envidia, lo que dice en el versículo 2. Esto nos muestra lo que había dentro de sus corazones. ¿Cómo es posible, dice Santiago, que estén orando a Dios para que Dios les dé lo que ustedes quieren y así satisfacer sus deseos? ¿Cómo es posible? Quieren vivir como el mundo y le están pidiendo a Dios para gastar en sus propios placeres. ¡Wow, hermanos! Por eso no recibirán absolutamente nada de Dios. Por eso no van a recibir nada de parte de Dios. Porque Dios, hermanos, no complace ningún deseo egoísta. No lo complace, hermanos. Dios no concederá ninguna de esas peticiones. Dios no va a dar algo o lo que ellos querían. Dios les iba a dar lo que ellos necesitaban. En otras palabras, como dice un siervo de Dios, cuando la oración, escuchen esto, hermanos, cuando la oración se convierte en otra forma de obtener lo que queremos,
no esperemos que esa oración sea contestada por Dios. Porque esa oración, hermano, no está alineada a la voluntad de Dios. Y Dios no te va a dar nada que no esté alineado a su voluntad. Nada, hermano. No te va a dar nada que proviene para satisfacer esos deleites. No te lo va a dar, hermano. De las cosas mundanas, Dios no concede nada de eso. Y ellos le estaban pidiendo a Dios para satisfacer sus propios placeres. Entonces vemos que Santiago identifica el problema, presenta el problema. Lo mundano se había introducido en la iglesia. Sus deseos, sus placeres estaban generando muchos conflictos en sus relaciones personales y con Dios. Ellos decían ser hijos de Dios, pero se comportaban como hijos del mundo. Santiago identifica el problema. Lo mundano se había introducido en la iglesia. Ellos tenían ese afán por las cosas del mundo, su amistad con el mundo. Eso es lo que dice en los siguientes versículos. Versículo 4 y versículo 5. Vamos a leerlos, hermanos. Él les dice en el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Les llama almas adúlteras. Por supuesto, un adulterio espiritual estaban cometiendo ellos. Almas adúlteras. ¿Están viendo el cambio de tono de Santiago aquí? Ya no les dice, amados hermanos míos. Le usa la palabra adúlteras, hermanos. Y cuando los judíos escucharon esto o leyeron esta carta, ellos sabían muy bien de lo que Santiago estaba hablando. Constantemente el pueblo judío fue acusado siempre de adúltero de parte de Dios. Ese era un ciclo constante en sus vidas. Y ellos sabían muy bien cuando Santiago dijo estas palabras. Ustedes han intercambiado la amistad con Dios por la amistad con el mundo. Adúlteros. Dicen ser cristianos. Se unen a la iglesia, pero no tienen una relación salvadora con su Creador. No lo aman, ni aman su palabra. Esto es tremendo, hermanos, lo que dice Santiago aquí. ¿Tú quieres ser amigo del mundo? Muy bien, sé amigo del mundo. Pero déjame decirte que no es posible ser amigo del mundo y a la vez amigo de Dios. No es posible, dice Santiago. Es algo totalmente incompatible. Eso que ustedes quieren ser, amigos del mundo, es el causante principal de sus problemas. El querer ir tras esos deleites. Deleites carnales, egoístas, envidiosos. Y eso, hermanos, te hace enemigo de Dios. Eso los hacía enemigos de Dios. Viviendo con un pie en Dios y con otro pie en el mundo. Y Santiago les dice, eso no es posible. Y eso trae sus consecuencias, dice Santiago. Eso no puede ser. Recuerden, o eres cristiano o no lo eres. Si eres amigo de Dios, entonces eres enemigo del mundo. Si eres amigo del mundo, te conviertes entonces en enemigo de Dios. Así de simple, hermanos. No puedes vivir con las dos cosas. Ninguno puede servir a dos señores, dice nuestro Señor Jesús. Porque odiará al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, hablando de los ídolos. Escucha con atención, hermanos. En nuestras mentes
debe venir las palabras del profeta Elías, que dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Si a Baal, id en pos de él. Santiago les estaba diciendo: ustedes tienen que elegir. Tienen que elegir. Y déjame decirte que elegir al mundo significa perder a Dios y te hace enemigo de Dios. Hermano, Santiago nos está llamando aquí a vivir aislados del mundo, a vivir separados del mundo, apartados del mundo, porque nosotros vivimos en el mundo, vivimos en el mundo. Como dijeron un hermano, cuando salimos de la iglesia, cuando salimos de nuestros hogares, de nuestros trabajos, no nos encontramos con que todo es cristiano, no. Vivimos en el mundo, hermanos. Santiago estaba consciente de eso, que estamos en el mundo. Es más, el mismo Señor Jesús oró por eso, para que no fuésemos quitados del mundo, sino para que nos guardáramos del mundo, para que nos guardara Dios del mundo. Pero lo que sí está diciendo el apóstol Santiago aquí es que si el mundo estaba influenciando su vida y al mismo tiempo se hacían llamar cristianos, eso era imposible. No era posible eso. Dios exige una lealtad absoluta a Él. No puede seguir así, teniendo un espíritu inmundo, un espíritu de envidia, un anhelo inclinado a las cosas del mundo, a la amistad con el mundo y a sus placeres. No puede seguir así. Eso es tener un espíritu mundano y no de Dios. Miren lo que dice el versículo 6, hermano. Pero Él da mayor gracia. Vean esto, hermanos. Por esto dice Dios: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una conexión aquí, hermano. Porque ese pero me dice algo. A pesar del corazón natural, incrédulo y terrenal de los hombres, hay esperanza. Hay una esperanza. Hermanos, ¿qué dice? Pero Él da mayor gracia. ¿Pero a quién le da mayor gracia? ¿A quién? A los humildes. A los humildes. Vean esta última parte, hermanos. Porque cuando Dios da gracia a los humildes, es porque Dios viene a los humildes con el amor de su Hijo lleno de gracia, hermanos. Pero solamente al que es humilde. Al que es humilde. Pero Dios resiste, rechaza al soberbio, al orgulloso, al que quiere seguir sin Dios. Ese Dios lo detesta, hermano. Dios lo resiste. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Fíjense, Él no dice que no le da gracia al soberbio. No. Sino que se le opone, hermano. Se le opone, lo detiene, se pone al frente del orgulloso, del soberbio y lo detiene. Si hay algo, hermano, en que Dios trabaja en cada uno de nosotros, es el orgullo y la soberbia. Él lo detiene. Dios no tolera, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el orgullo y la soberbia nos pone por encima de Él. Y Dios no tolera eso. Dios lo detiene y lo rechaza. No como dicen por ahí, hermanos, que Dios odia el pecado y ama al pecador. No, hermano. Eso es un disparate decir eso. Porque como dijeron un hermano muy acertadamente, quien va al infierno no es el pecado. Quien va al infierno es el pecador. Wow.
Y Dios no habita con el pecado, hermano. Entonces, como vemos, Santiago les llama adúlteros. Ustedes han cambiado la amistad con Dios por querer ser amigos del mundo, y hacer eso se convierten en enemigos de Dios. Y Él le dice, Dios te rechazará, Dios se opondrá si no abandonas tu pecado, si no abandonas tu orgullo, si no abandonas el anhelo del mundo, Dios te va a detener. Si no abandonas tu soberbia, Dios te va a rechazar. Pero si son humildes y reconocen que se han apartado de Dios y se alinean a su voluntad y siguen sus pasos, ese será alcanzado por la gracia de Dios. Dios les da gracia al humilde, hermanos, y rechaza al soberbio. Vemos la ecuación de Santiago aquí. Santiago identifica el problema, peleas, desacuerdos, no hay paz entre ellos, envidias, codicia, lo mundano se había introducido en la iglesia. El problema tiene su causa y era ese amor al mundo, esos deseos mundanos y las consecuencias de todo eso. El resultado de nuestros deseos mundanos, el resultado de nuestras peleas, a la final es la separación de Dios y la enemistad con Dios. Hermanos, no queremos ser enemigos de Dios. No queremos, hermanos. Y fíjense lo que dice en el versículo 7 al 10. Santiago identifica el problema, les da la consecuencia del problema y ahora nos muestra la solución a ese problema. Versículos 7 al 10. Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La solución, hermanos, para combatir la condición que había entrado en aquellos cristianos, en aquella iglesia, es siendo humildes. Humildes. ¿Cómo termina el versículo 6? ¿Cómo termina el versículo 6, hermanos? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, Santiago está diciendo que la única manera de combatir la inmundicia, de combatir la amistad con el mundo, es siendo humildes. ¿Y cómo se es humildes, hermanos? Sometiéndonos a Dios, obedeciendo a Dios. No hay otra forma. ¿Qué dice la palabra? Someteos pues. Y ese pues, hermanos, quiere decir que es esa única manera que lo puedes hacer. Sometiéndote a Dios, obedeciendo a Dios, en sujeción a Dios. No hay otra forma de lograrlo. Es esa manera realmente que podemos nosotros seguir a Cristo, someternos a su señorío. Eso es lo que dice Santiago. Deben someterte al Evangelio. Debes someterte a Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que puedas resistir al diablo, para que puedas resistir al orgullo, para que puedas resistir la soberbia, para que puedas resistir, hermanos, los deseos de la carne. Es la única manera. Y todo eso huirá de ti, todo eso. El diablo huye de ti. Así es que opera. Esto es increíble, hermano. ¿Y cómo sucede esto? Sometiéndonos todos los días a la presencia de Dios.
Yo me someto a Dios. ¿Cómo? Hermanos, en su palabra. Yo me someto a su autoridad. Yo soy el siervo y Dios y Cristo es mi Señor. Yo hago lo que Cristo me diga que haga. Yo actúo como Cristo me lo indica. Así vive el cristiano, queridos hermanos. Sometiéndonos a Dios, al único Dios vivo, humillándonos delante de su presencia. Humillándonos delante de nuestro único Creador. No es fácil, hermanos. Pero qué hermoso es someternos a Cristo. Lo más hermoso que hay, hermanos. Someternos a su señorío. Santiago continúa diciendo, acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Pecadores, limpiad las manos, limpien sus manos, limpien sus pecados. Reconozcan que son pecadores. A los que son tibios, a los inconstantes, a los que tienen un pie aquí y otro afuera, a los de doble ánimo, les dice, purifiquen sus corazones. Aquellos que dicen ser cristianos hoy y mañana no lo son, a eso les dice, purifiquen sus corazones, decídanse, no pueden tener doble discurso. Hermano Santiago, como dije, les habla fuerte aquí. Los confronta grandemente. Y la única palabra para describir todo este versículo es arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento es el primer paso para acercarnos a Dios. El arrepentimiento, hermanos, es mucho más que decir que lo sientes. Es un cambio de dirección, es un cambio de acciones, es un cambio de tus motivaciones. Hermanos, el salmista en el Salmo 24 dice, hace una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién, hermanos? El limpio de manos y puro de corazón. Y solamente eso se logra sometiéndonos a Cristo. Él es el que nos limpia, Él es el que nos purifica. Sometiéndonos a Él nos podemos acercar a Dios. Fíjense cómo termina el versículo 9 y 10. Con arrepentimiento. Él dice, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo que significa, hermanos, odiar el pecado. Odiar lo que Dios odia. Odiar los deseos pecaminosos. Hermanos, Santiago nos está pidiendo que los cristianos vivan deprimidos. No. Santiago está diciendo que seamos caracterizados como personas que detestan su propio pecado, que lloran por su pecado. Que reconozcamos nuestra soberbia, nuestro orgullo y nos sometamos a Cristo. Nos humillemos delante de Dios. Y eso será la única manera de poder combatir la inmundicia de nuestros corazones y en la iglesia. Poder combatir la amistad con el mundo. Hermano, Santiago hace un llamado poderoso a sus lectores, a sus primeros oyentes, y nos hace un llamado a nosotros hoy. Nos hace un llamado al arrepentimiento, hermano, a humillarnos delante de la presencia de Dios. Estar dispuestos, escuchen bien, estar dispuestos a que Dios nos saque de nuestro pedestal. La pregunta es, ¿queremos bajar de nuestro pedestal? Hermanos, nosotros mismos nos hemos puesto aquí en un pedestal. Cada uno de nosotros estamos aquí, hermanos, orgullosos, soberbios,
Pero necesitamos con urgencia, hermanos, con urgencia, que Dios nos saque de nuestro pedestal y nos ponga aquí, en nuestro sitio, donde pertenecemos, abajo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es allí, cuando estamos humillados delante de Dios, que Dios demuestra su gracia y justicia en Cristo. Es allí, cuando estamos humillados delante de Él, que Dios muestra su gracia. Hermanos, Dios rechaza al soberbio y da gracia al humilde. Y los que están dispuestos a hacer eso, ¿saben qué les asegura Santiago, el versículo 10? Al que se humilla delante del Señor será exaltado. Será exaltado. Pero el que todavía está viviendo conforme al mundo, queriendo y anhelando lo mundano, viviendo como quiere, creyendo que se la sabe toda, que no necesita a Dios en su vida, ese será rechazado, hermanos. Qué espeluznante sería ser rechazado por Dios. Es un llamado a nuestras vidas. Una cosa es ser rechazado por los hombres, pero qué espeluznante es ser rechazado por Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque eso significa que no hay esperanza, que no hay más esperanza, porque Dios abandona, te abandona. Pero el que se humilla, dice la palabra, delante de Dios y reconoce que es por la gracia de Cristo, ese será exaltado. Es un fuerte llamado, como dije, a la iglesia del primer siglo. Y es un fuerte llamado a nosotros hoy, a la iglesia actual. Humillarnos delante de aquel que nos salvó, delante de Cristo. Sabiendo, hermanos, que es por su gracia que podemos nosotros ahora obedecer las demandas del Evangelio. Sometiéndonos al Evangelio. Es por su gracia, hermanos, que hoy estamos aquí adorándole. Es por su gracia, hermanos. Debemos dejar seguir el mensaje del mundo, que siempre llama a querer ser el número uno. Todos queremos ser el número uno. Todos. Por eso no es de extrañar que nuestra sociedad, que nuestra familia y que nuestra iglesia, hermanos, esté en un caos espiritual. Porque todos queremos ser número uno. Todos queremos estar aquí en el pedestal y que nadie nos baje de allí. La adúltera del versículo 4, hermanos, vive solamente según sus propios deseos. Pero Dios hace un llamado: humíllense en mi presencia y los exaltaré. Ese es el llamado de esta mañana. El que se acerca a Dios de esa manera, el que se acerca a la mesa del Señor de esa manera, con un corazón contrito y humillado, hermanos, ese se está acercando a la voluntad de Dios. Ese es el llamado de esta mañana: humillarnos delante del Señor para combatir la amistad con el mundo. Hermanos, que Dios nos ayude a que este mensaje penetre en cada corazón aquí presente y combatamos de una vez por todas la amistad con el mundo. No quiero decir vivir aislados del mundo, pero que su influencia, hermanos, no esté en nuestras vidas. Que sea la influencia de nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el llamado, mis queridos hermanos. Ese es el llamado de Santiago en estos primeros 10 versículos. Vamos a orar.